el triunfo de la cruz. Amén. Muchos de nosotros conocemos lo que es una cruz. Amén. Hay personas que dicen que había diferentes cruces. No, la cruz solo es una. Amén. Y hay diferentes formas de crucifixión, ¿sí?, en aquellos tiempos. Pero quiero hablar del triunfo que hubo en la cruz. Quiero hablar de cosas que a veces nosotros no conocemos o desconocemos. En los tiempos de antes, gloria al Señor, se decía o se había levantado un edicto de que toda aquella persona, la más vil del mundo, tenía que morir con los peores dolores que podría ocasionar el ser humano. Entonces se inventaron una cruz. Se inventaron la muerte más fatal que puede haber. Amén. Hay gente que muere de cáncer, pero no es tan fatal como morir en una cruz. Hay gente que muere porque se le acabó el aire, pero no es tan fatal. Hay gente que muere quemada, pero no es tan fatal como morir en una cruz. Amén. Hay gente que muere de diferentes formas, pero la forma más terrible de morir es en la cruz. Entonces, en aquel tiempo, los romanos, los judíos, los medos, los persias, ¿sí?, porque de ahí vienen, de los persias, se inventan una de las muertes más fatales, una de las muertes más destructoras que hay, una de las muertes realmente más fuertes, y se inventan la cruz. El propósito de inventar una cruz es de que aquel hombre que venía, cometía un asesinato, cometía un robo digno de ser crucificado, iba a tener su peor muerte. Amén. Porque muchas veces nos mataban, pero se moría. Y hay muchos de nosotros que decimos, muerto el perro, se acabó la rabia. Mentira del diablo esa, hermano. La Biblia habla de que nosotros pasamos de una vida a una segunda vida, gloria al Señor, y que esta es la primera vida, pero la segunda vida es eterna. Así que lo único eterno que hay en este lugar, usted sabe que lo único eterno que hay no es la silla que está ahí. Lo único eterno que hay en este lugar, gloria al Señor, no es este cuerpo, pero sí el alma del hermano que está a su lado. Así que voltee a ver a su hermano que está a su lado y dígale, ¿tú sabías que tú eres eterno? ¿Sí? Somos eternos y somos diseñados para vivir una eternidad. En el libro de Génesis, Dios le habla y dice, cuando empieza a hacer al hombre, dice, lo haré a mi imagen y semejanza. Y fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. No porque nos parezcamos a Dios, no porque Dios sea trigueño, no porque Dios sea rubio, no porque Dios sea chaparro, blanco, alto. Hay gente que se inventa muchos dioses, pero en lo que nos parecemos a Dios es en lo eterno. En lo eterno y en lo espiritual. Usted y yo nos parecemos, somos a imagen y semejanza de Dios. Pues el hombre se creó una forma sanguinaria para castigar al mismo hombre. Amén. Y eso era por causa de los pecados. Era por causa de lo que el hombre hacía, por causa de eso. Y la cruz, cuando se la inventaron, el propósito era que la persona estuviera crucificada y le metían los clavos en los tendones. En este lugar no en las palmas, muchos dicen que fue en las palmas de las manos, no,
nosotros. En el momento cuando empezaron las crucifixiones, fueron muchos que morían por causa de la cruz. Según lo que yo he encontrado, dice que Darío crucificó 3.000 hombres, Alejandro Magno 2.000 hombres, Alejandro Corneo 300 hombres, los romanos crucificaron 30.000 hombres en aquel tiempo, hasta que vino un hombre llamado Constantino, amén, y vino y dijo que no se volvería a mencionar la muerte de cruz, y empezó a anular lo que es la muerte de cruz. Muchos de nosotros no conocemos historia y criticamos la historia, amén, y no sabemos qué fue lo que pasó, pero este hombre Constantino, gloria al Señor, de donde empieza la Iglesia Católica, que tuvo su curso y tuvo su acción en su tiempo. ¿Están conmigo? En su tiempo tuvo su acción, en su tiempo hizo algo que fue algo que le dio provisión a la iglesia, donde los cristianos dejaron de morir por causa de crucifixión, amén, y anuló el decreto de que un hombre debería de morir en una cruz, y entonces él peleaba en el nombre de la cruz para que no hubieran más personas crucificadas. Tremendo. Y es por eso que hoy en día el castigo que nosotros tenemos ya no es una cruz. Tenemos sufrimiento, tenemos todo, pero la Biblia dice que nuestros pecados Cristo los pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Conocer a aquel hombre que estaba en la cruz no es cualquiera que lo hace, porque cuando usted conoce al que murió en la cruz por su pecado, no se avergüenza del Evangelio, se avergüenza del Evangelio el que todavía no ha conocido a Jesús. Amén. Conocemos que hay uno que vino y que pagó por nuestros pecados. Amén. Conocemos que hay uno que vino y que pagó un gran precio por nosotros, pero no conocemos el precio. Porque si usted conociera el precio de lo que se hizo por usted, usted no hiciera las cosas malas que a veces andamos haciendo. Si usted conociera el precio que un día pagaron por usted, verdaderamente predicara la palabra. Si usted conociera el precio que se ha pagado por usted, verdaderamente honraría ese precio. Pero qué fácil es decir, yo reconozco que Cristo murió por mí. Pero la Biblia dice que a veces nuestros hechos hablan más de lo que nosotros decimos. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Tenemos fe en Jesús, pero no tenemos obra. Y eso hace una fe muerta. Amén. Y muchos de nosotros tenemos fe, pero es una fe muerta porque no la ponemos por obra. Creemos que Jesús hizo algo espectacular por nosotros, pero no lo demostramos. Y cuando no lo demostramos, ¿qué es eso? Dígalo. Fue muerto. ¿Se imagina usted en aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel empezó a leer en el libro de Isaías que venía un Salvador y alguien que salvaría al mundo, y él empezaba a decir que el mismo pueblo lo iba a matar y lo iba a asesinar, pero todo esto era por causa para redimir y salvar a muchos de nosotros? Y la gente vino y lo crucificó porque no creyó que él era aquel hombre que con sus manos preparó el cosmos, aquel hombre que con sus manos vino y empezó a hacer al hombre y le dio aliento de vida. Más tarde él mismo se entregó en las manos del hombre para redimir sus pecados. La Biblia dice que a Jesús no solamente lo mataron por matarlo, sino que Jesús entregó su vida por amor por usted o por mí. Cuando Poncio Pilato le estaba preguntando y le dice, ¿tú eres rey? Él le dijo, tú dices que yo soy rey. Y él dice, entonces, si tú eres rey, ¿por qué no mandas? Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo mando a gente que pelee por mí. Yo mando a aquel ejército que pelee por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dijo, luego tú eres rey. Y él dijo, tú no pudieses hacer nada contra mí si no se te hubiese dado autoridad del cielo. Pero lo que has que hacer, hazlo. Y tuvo miedo de las palabras de Jesús. Tuvo miedo cuando vio de que verdaderamente aquel hombre, la seguridad que hablaba, que estaba dispuesto a morir. Gloria al Señor. Y no dice la Biblia que fue cualquier muerte.
humano, la muerte de cruz. Pero nosotros estaremos considerando la muerte de cruz. En aquel día van a haber sorpresas, en aquel día van a haber preguntas que usted no quiere contestar en este momento. En aquel día cuando Cristo venga, nosotros estamos viendo y leyendo lo que es el libro de Apocalipsis, los días vienen. Hay gente que no le interesa porque sabe que cree que ya se sabe todo, gloria al Señor, pero ahí viene del día del Señor, habla del día cuando Jesús viene, gloria al Señor, con gran ira, donde la gente se esconde de la ira del Cordero de Dios, donde la gente empieza y le pide a los montes que caigan sobre ellos. La Biblia habla de todo esto. Hay gente que no le interesa saber esto, porque hoy Él nos está dando salvación. Hoy es el día aceptable, mañana no te corresponde a ti. Hay gente que se hace dueño de su propio día, hay gente que se afana de su propio día, cuando ese día no te pertenece. Lo vives por misericordia, lo vives por gracia, pero un día tú ya no vas a poder decidir. Sí, un día Dios te va a parar un stop ahí, y ahí va a estar Jesús. Y dice que los mirarán los que los traspasaron. ¿Quiénes los mirarán? Los que los traspasaron. Aquellos que traspasaron sus mandamientos, aquellos que traspasaron su voluntad, así como aquellos que agarraron la lanza y se le ensalzaron, así como aquellos que decían crucifíquelo. Dice que lo mirarán los que los traspasaron. Pero aquel ya no viene como un cordero, ya no viene únicamente como un cordero. Dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Dice que viene, gloria al Señor, vestido en caballo blanco. Dice que tiene un nombre que todos conocen, fiel y verdadero. Dice que pelea y pelea, y que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Ya viene aquel que es fiel y verdadero, pero ya viene con juicio sobre la tierra. Ya viene dándole orden a los ángeles, ya viene dándole orden al cosmos, ya viene ordenándole a la tierra, ya viene imponiendo su mano sobre aquellos que desobedecieron. Hay personas que no les gusta, dicen que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribió para otra historia y otro tiempo pasado. Les da miedo hablar de todas estas cosas que van a pasar y que van a acontecer. Jesús, Dios entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Él entregó su vida por usted y por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. No es en el nombre del niñito de Atoche, no es en el nombre de San Judas Tadeo, no es en el nombre de San Martín de Porras, no es en el nombre de la Virgen de Guadalupe, no es en el nombre, no hay otro nombre, dice la Biblia. Solo hay un nombre, y ese nombre se llama Cristo Jesús. Y a muchos les da miedo decir que solo hay uno. Solo hay uno, se llama Jesús. ¿Quién es la respuesta para tu miseria? ¿Quién es la respuesta para la vida de esclavitud que llevamos? ¿Quién es la respuesta para nuestra rebeldía? ¿Quién es la respuesta para vivir y poder luchar contra esas pasiones desenfrenadas dentro de nosotros? Se llama Jesús. Cuando una persona no se puede controlar en su vida es porque necesita a Jesús. Cuando una persona vive para aquí y para allá, necesita a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida, necesitamos a Jesús en el hogar, necesitamos a Jesús en la casa y donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dale un aplauso a Dios. Hoy es un día donde en mi país celebran el Domingo Santo, ¿no? El Domingo Santo es la resurrección de Jesús. En el día Domingo Santo, los hondureños, los nicaragüenses, los de Costa Rica, los mexicanos, están haciendo una gran fiesta porque ellos celebran el nacimiento de Jesús. Amén. Y en la gran fiesta que están celebrando en este día de hoy, ahí hay adulterio, ahí hay lujuria, ahí hay fornicación, ahí hay laxidia, ahí hay borrachería, ahí hay pleito, ahí hay contienda, ahí hay chisme,
los enemigos de lo que Dios hizo un día, de ese sacrificio vicario de la cruz del Calvario, aquellos que piensan solo en ellos, en satisfacerse ellos, pero no piensan en llevar este evangelio. Hay personas en este lugar sentadas posiblemente en una silla al lado suyo, personas que tienen llamado de Dios, personas que Dios hace tiempo los ha marcado y tienen una marca en su vida con un llamado destinado, que el diablo los tiene del pelo y no los suelta, los sigue por donde quiera que van para que no hagan la voluntad de Dios, porque sabe que si ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño se levanta, va a venir y va a ocasionar algo terrible en esta ciudad con el Señor. ¿Usted cree, hermanos míos, que si Satanás no supiera que Dios puede hacer algo grande, no le vinieran tantos problemas? Por eso es que vienen los problemas. El propósito de él es tenernos separados de Dios. El propósito de él es taparnos los oídos para que la palabra no llegue a tu vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que tus oídos se abren por el poder de la palabra y que la sangre de Cristo toma control de tu vida y que tú aceptes el llamado que Dios está haciendo. Satanás es un experto en inventar trampas, y las trampas que él inventa son bonitas, y te inventa un mundo de fantasía. El mundo que te inventa es como aquellas personas cuando andan en el desierto y les falta la agua y se sienten secos y empiezan a tener deseo de agua, y lo que miran es un paraíso, miran un mundo de fantasía, miran palmeras, miran coco, miran agua, miran de todo, pero solo es una fantasía, solo es una ilusión provocada por la mente. Hay cristianos, hay hombres y mujeres que amaban a Dios antes y ahora viven en ese mundo de fantasía porque están en un desierto espiritual, y ese desierto nos hace de fantasía. Llegó el momento de salir al desierto y venir a los pies del Maestro y decirle: sálvame, Maestro, porque estoy padeciendo, porque Dios tiene planes con usted y conmigo. Y cuando venimos a ver el mundo de fantasía y nos acercamos, no hay nada. Y perdimos tiempo, perdimos dinero y la vida se acabó. Y muchas de las cosas que pudiéramos haber apreciado a nuestros hijos, a nuestra familia, lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque fuimos engañados en el desierto por un mundo de fantasía. Una sequedad nos hizo visualizar algo que no era. Pero te voy a decir algo: siempre el Espíritu de Dios ha estado hablando en todo tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas. Siempre Dios ha estado hablando, siempre Dios habla de una u otra forma. Queremos poner los tigres del norte y salgan emisoras cristianas. ¿Sí? Queremos venir y ir a la tienda y nos salen cristianos con un tratado. Arrepiéntase porque Cristo vive. Aleluya. Y lo que hacemos muchas veces es enojarnos. Y nos enojamos, ¿por qué? Porque somos enemigos de la cruz. Nos enojamos cuando alguien nos predica. Nos enojamos cuando alguien nos dice: busque de Dios, le voy a ayudar. Nos enojamos. ¿Y por qué nos enojamos? Porque antes nosotros éramos fieles y ahora nos hemos vuelto enemigos de Dios. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¡Wow! Y Él nos está llamando a nosotros con cuerdas de amor y de misericordia. Mira lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 18. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta es el olor de sus conocimientos por nosotros en todo lugar, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se valen, en los que se pierden. Esto ciertamente olor de qué? De muerte, y aquel olor de vida para vida. Mire, nosotros vamos a tirar nuestro olor como quiera que sea. Los que están en Cristo y caminan según a Cristo van a oler a Cristo, y este olor grato al Padre. Los que caminan en el pecado van a oler a pecado. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que las moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista. A veces nosotros podemos andar perfume que venden aquí, el mejor, el chemical, yo no sé cuál es el que está ahí. ¿Sí? Podemos andar un buen perfume, pero si nuestra vida está sucia, rápidamente vamos a sentir el olor. Si hay lujuria, rápidamente vas a voltear a ver una hermanita que anda bien en Cristo, y ella va a sentir: ¿y si quién es ese? ¿Por qué me está viendo así? ¿Por qué me está viendo con ojos de deseo y todo eso? Y siente el olor y te va a rechazar. Gloria al Señor por la forma como mira, por el
¿Sí? ¿Sabe dónde está la mejor cosa que usted puede tener? En la iglesia. Pastor, what are you talking about? What are you talking in the church? Because in the church, it's God is clean, the light in everybody here. Cuando una mujer tiene el temor de Dios, esa mujer es diferente. Cuando una mujer tiene el temor de Dios, esa mujer no necesita andarse escondiendo. Cuando una mujer tiene el temor de Dios, esa mujer se guarda, respeta a su marido, a su novio y a su esposo. Esa mujer vale mucho y no necesita andarla vigiando. El temor de Dios es más poderoso, hermanos míos, que un guardaespaldas, dos guardaespaldas. Pero cuando no tenemos el temor de Dios, ahí vivimos afligidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué me equivoqué? Perfume. Yo no sé cuál es el perfume que tú estás tirando abajo. Pero si tú hueles a gloria, te va a seguir la gloria. Pero si tu perfume no huele bien, te van a seguir a quien no huele bien. Y estoy hablando de lo espiritual. Todo eso por no considerar aquello que un día Jesús hizo en la cruz. La cruz es la principal razón porque Cristo vino al mundo. La principal razón por la cual Jesús vino al mundo fue para morir en la cruz. Satanás le quitó al ser humano, no le quitó. El ser humano le entregó a Satanás todo lo que Dios le había dado. Y Jesús vino a quitárselo a Satanás, todo lo que le había quitado al hombre. Lo vino, se lo quitó y lo juzgó. Vino, se lo quitó y señaló al diablo. El que tuvo poder para hacerlo a eso es aquel que estaba en la cruz. Nadie se iba a imaginar que aquel que estaba en la cruz era el Salvador del mundo. Nadie se iba a imaginar que aquel que estaba un día crucificado en medio de dos ladrones, un criticón murmurador, el otro, gloria al Señor, también era un bandido y ladrón, gloria al Señor, pero él estaba en medio de ladrones siendo crucificado y delante de él estaba el pueblo que era santo, que estaba llamado para venir y reconocerlo, pero no lo reconocieron. Jamás imaginaron que ese hombre que estaba en la cruz, gimiendo, lamentándose, ese hombre que traía salvación y solución para nuestros pecados. A veces nosotros cuando pensamos ser cristiano, ¿sabe cuál es el pensamiento que viene? Ser cristiano quiere decir apartarme del vicio. Ser cristiano quiere decir que voy a dejar la droga y el alcohol. Ser cristiano quiere decir que voy a dejar las 25 novias que tengo en el Facebook. Ser cristiano quiere decir que voy a orar a Dios por mi esposa. Y mucha gente dice, no, yo no quiero eso. Va a venir un tiempo donde voy a ser cristiano. Todavía estoy muy joven, gloria al Señor. Y he visto jovencitos donde no le ha llegado su hora, donde el diablo los ha cortado antes de tiempo, porque no les pertenece a ellos el tiempo. El tiempo es de Dios. Y pensamos que ser cristiano es aburrido. Nosotros nacimos para adorar y alabar al Dios de la gloria todopoderoso y para predicar este evangelio del reino. Aleluya. Vamos a seguir. Dice la palabra que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores y que será crucificado y resucitará el tercer día, según el libro de Lucas capítulo 24 versos 6 al 7. Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. El Evangelio sigue siendo entregado en manos de hombres, pero dice que estos hombres vendrían y le crucificarían, lo maltratarían. Estos hombres lo entregarían a un tormento. Pero déjame decirle algo, porque yo le digo que Dios
quiso hacerle eso a su hijo que amaba. Porque cuán grande amor tiene el Padre, que ha dado a su único hijo. Hay gente que no conoce el amor del Padre, y por eso hacemos lo que vivimos, por eso vivimos pecando, por eso vivimos viniendo y sintiendo que la palabra de Dios es aburrida, porque no conocemos cuál es el amor del Padre. No conocemos cuál es el amor verdadero del Padre. Usted no va a entregar a su hijo por nada, para que lo azote, para que lo crucifique. Si solo se salta una espina, ya lo lleva al doctor y empieza a medio gritar un poquito de sangre y hasta que no haya donde poner el pelo. No entrega a su hijo, usted no lo entrega. Para entregarlo tiene que haber mucho, mucho amor. Nadie entregaría a su hijo, pero dice que tal amor tenía el Padre que entregó a su hijo unigénito para que usted pueda ser salvo, y a este hijo unigénito le dio poder y autoridad para traer salvación, le sujetó los principados, las potestades, los gobernadores, todos se inclinan ante él. Esto es lo que dice la palabra, que todos se inclinarán, y en el día de la venida del Señor dice que todo ojo le verá los que lo traspasaron, y que toda rodilla se doblará y todos confesarán que verdaderamente eres Dios Todopoderoso. Si usted no lo quiere confesar hoy, un día va a declarar que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacemos las cosas porque la gente no conoce a Dios. No sabe lo que es salvar. Usted no sabe lo que es salvar. Si supiera lo que es la palabra salvar y que fue salvado, no actuaría así. Se estuviera apuntando para que lo mandaran a África. Si usted supiera lo que quiere decir salvar, el significado de salvar, usted fue salvado. Usted no tenía salvación. Usted ya no tenía nada. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás muchas veces en la iglesia? Pone gente a reírse y a burlarse del evangelio. Y esos mismos demonios un día lo van a sacar. Y lo van a decir, ¿sabes quién era el que te hacía reír? ¿Sabes quién era el que venía y le decía al otro que te mandara los textos? Era yo. Me pertenece. Y ahorita el pastor está hablando bobadas cuando vaya usted y se dé cuenta, siga sin Jesús. Usted cree que Jesús lo necesita a usted, y el peor error que nosotros creemos que aceptar a Jesús le hacemos un favor a Él. El peor error del ser humano, creer de que Dios necesita de Él y que la iglesia necesita de Él. Ese es el peor error donde puede caer. Es la mentira diabólica y satánica más anunciada en la mente de los seres humanos. Ellos creen que aceptar a Cristo le hacen un favor a Cristo. ¿Sabe qué es lo que creen? Que yo le voy a hacer el favor a Cristo, y por eso se dan el lujo de decir, cuando esté viejo me arrepiento. ¿Sí? Ya cuando llega viejo, no se arrepintió joven, cuando llega viejo, Dios mío, el árbol doblado cuesta que se enderece. ¿Sí? Y decimos, Cristo necesita de mí. Yo voy a dar algo que no le había dicho. Cristo no necesita de usted. Pastor, ¿por qué dice que Cristo no necesita de usted? Cristo está sentado en su trono de gloria, tiene alabanza, tiene adoración, tiene millares y millares de ángeles a la disposición. Cristo no necesita de uno como usted, maleducado muchas veces, que para dar una alabanza la da de mal gana. El que necesita a Cristo en el hogar es usted. El que necesita sacar ese montón de demonios que están tratando de llevarse a sus hijos es usted. El que necesita venir y despertar adoración para que llegue la gloria de Dios a su casa es usted. El que necesita clamar al cielo para que el cielo se manifieste en la tierra es usted. Cristo no necesita de usted. Usted tiene una responsabilidad. Cuando una persona está agradecida, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un agradecido? Alabar a Dios. ¿Qué es lo que hace un
agradecido cuenta lo que hizo. ¿Sí? Un agradecido le dice, mire lo que hizo fulano conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Aquella mujer vino y estaba agradecida porque Jesús le brindó salvación y fue y le contó a todo el mundo. Un agradecido le habla a todo el mundo. Un agradecido habla en la escuela. Me están predicando de un Dios que puede cambiar mi vida. Un agradecido quiere que todos lo sepan. Por eso el libro de Apocalipsis dice, tengo algo contra ti. Tú vienes, toleras tantas cosas, te has dejado tu primer amor. Un agradecido ama, le quiere decir a todo el mundo que alguien hizo algo, que Cristo vive en él. Un agradecido dice, yo soy cristiano, porque cuando no tenía esperanza, Cristo vino a mi vida y me salvó. La Biblia dice que al que mayores pecados se les perdona, mayor amor muestra. Y es por eso que alguien dijo, ¿y por qué la iglesia está llena de pandilleros, de gente que era loca, de asesinos, de borrachos, de gente destruida? Es porque la Biblia dice que aquel que mayor pecados se les perdonó, mayor muestra. Ellos son los que están hablando, aquellos que nacieron en cuna de oro. Cristo viene, no sienten responsabilidad de predicar ni nada, porque sienten que lo que hizo Dios por ellos es muy poco, y por eso hasta les cuesta bajarse del carro, hasta les cuesta levantarse a las 9 de la mañana para venir a la iglesia. Gloria al Señor. Pero si le habla el jefe del trabajo y le dice, te necesito a las 6:30 aquí, rapidito se levantan antes se despeguen y se acuesten tarde. Con ellos tienen responsabilidad por un pequeño salario que les da, pero por aquel que te da la vida, por aquel que te da esperanza, por aquel que te da la felicidad, no hacemos nada. Vivimos en una vida malagradecida delante de Dios. La Biblia dice que el que nos hace prósperos es Él. La Biblia dice que el que nos prospera, ¿quién es? Dios. Y el diablo nos esclaviza. Nos esclaviza. ¿Sabe qué? Que por 2 horas usted puede perder su salvación. Por 1 hora extra puede perder su salvación. ¿Sí? Personas no vienen a la iglesia porque lo sacan tarde 2 horas. Personas no vienen a la iglesia porque lo sacan tarde media hora. Y el ministerio ahí está, por media hora de trabajo. Mire, esa media hora que son esos 30, 40, 50 pesos, disfrútese los bienes aquí en la tierra. Agarre bien esos 30 pesos y le pagan 30, 100 por esa media hora. Porque por esa media hora usted está viniendo y está dejando un ministerio. Por esa media hora usted está viniendo y está dejando de hacer lo que Dios quiere que haga. Así que aprovechenlo bien ahorita que pueden. Por media hora de trabajo, por 1 hora, por 2 horas, cuando menos acordamos de esa media hora, esas 2 horas, el mismo diablo nos las quita. Alaba, sí. El mismo enemigo nos las quita, porque dice, ¿sabes qué? Yo te embargué el tiempo. Yo fui el que vine y provoqué que tu jefe se enojara y que te hiciera sacar tarde, pero como nunca tuviste autoridad, pero nunca tuviste carácter de cristiano, pero nunca oraste por tu trabajo, para que sea Dios moviéndose el trabajo, tus jefes hacen lo que quieren contigo y vives como un payaso muchas veces de Satanás en cuanto al horario del trabajo, porque nunca decidiste orar y ayunar y decirle, Dios, yo te presento esto, pon gracias sobre mi vida, y te metes una semana de ayuno listo para hablar con tu jefe y decirle al Señor el jefe, yo lo respeto y lo quiero, pero mira que el día viernes yo tengo estudio en la iglesia, pero mire que el día domingo hay culto y yo no me lo puedo perder, y el día martes es oración, peor por ahí, porque yo dependo de la oración, yo no puedo dejar mi oración en la casa,
a hacer. Y Dios dio la solución. Tu problema tiene solución. No sé cuál es, cualquiera que sea, pero tiene solución. Sí. La Biblia dice que Él nos llamó reyes y sacerdotes para su honra y para su gloria. Y que nosotros estamos para gobernar aquí en la tierra. Dios tiene su gobierno en el cielo y Él es rey de los cielos. Y Él dice que estableció reyes y sacerdotes para que gobiernen, para su honra y para su gloria. Pero una persona que no conoce quién es, no puede gobernar. Una persona que no sabe cuáles son sus derechos legales, no los puede venir y reclamar porque no los conoce. La Biblia dice que Él es niño en cuanto a la fe, que es niño en cuanto a la palabra, que es niño en cuanto a la oración. Por lo tanto, un esclavo que conoce más de Él viene y toma autoridad sobre su derecho. Por eso es que el que está arriba no es el Señor, el superintendente no es usted, es un esclavo, es un impío. ¿Por qué? Porque el que debería de estar ahí es usted como cristiano, pero como no conoce sus derechos, el esclavo está tomando lo que le corresponde. Como hijos de Dios, debemos de venir y tomar lo que nos corresponde. Gloria a Dios, aleluya. Yo al tiempo hubiéramos abierto una cadena radial. Amén. Sí, ¿verdad? Para predicar, y ahí estuviera predicando usted. Él fue la cosa. Aleluya. Mire, Satanás invierte millones y millones de dólares para llevar el mensaje de perdición. Así es. Mire, la discoteca que tenemos ahí, a $2 ponen la cerveza los días martes, ¿alguien me no lo visitó? Ya no. Los martes, los días de oración, Satanás tiene que saber qué es lo que hace. A $2 la cerveza. Yo creo que la entrada gratis, imagínate. Y aquel que le gusta la cucharada, mire, está la cerveza, está la música y está la mujer. ¿Qué más quiere? Pero la discoteca pasa llena. Y cuando yo veo pasar la gente para la discoteca, escuche, y nosotros terminamos a las 10, y a las 10 que van hasta los parqueos no quieren ganar. Y cuando veo la iglesia de los cristianos, y los cristianos, si son, aquí hay unos 10, 5 que están sacando la espada y peleando por otros. ¿Sí? Y muchos no van a la discoteca, pero allá la tienen en la casa. Muchos no van al cine, pero ahí tienen el cine en la casa. ¿Sí? Muchos no necesitan ir al tope donde bailan las mujeres desnudas, pero tienen el tope de su teléfono, porque ahí está bailando. ¿Sí? Y nos la llevamos muchas veces de muy santos, pero ahí por lo que ponemos, qué bonito bailar. Está bonita la muchacha. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y no nos vamos para allá por brincar. ¿Y qué hizo? Y nuestra vida. Tenemos 10 años y lo mismo. Y decimos, Señor, yo quiero dame una vida normal. Tranquilo, no, Señor, yo quiero que me bendiga para predicarle. Si como decía la yo mental de todo ese espacio que ellos tienen, que lo tuviéramos nosotros. Y tener esa bocina, que es lo que hacen ellos, ponen unas bocinas afuera para que todo el mundo oiga y las ponen fuerte. Y la gente muchas veces está pasando y sale bailando. Y nosotros, con esfuerzo comprando la bocinita, diciéndole, hermano, gente, dígame, porque de ahí lo sacamos y la gente va a ir, el pastor ladrón. No, yo no me como nada. ¿Sí? Y con lo poquito que estamos, y deberíamos nosotros de venir y botar todo eso y plantar una radio, y que son los que sacan los parlantes de la bocina somos nosotros. Y venimos y la gente cuando pasa no empieza a bailar música mundana, sino que empieza a danzar, empieza a cantar la música de Dios. Aquí no hay iglesia que saque el sonido allá afuera para que la gente cante, lo saca la gente que no es cristiana. Ellos sí, y hacen y piden todos los permisos como debe de ser, y para pedir permiso se necesita plata. Para tener policías cuidando que no venga un bandolero, necesitan plata. Y los mundanos vienen y tiran la plata. ¿Por qué? Porque otro está gobernando. Aquel está siendo niño en la fe. Y piensa como niño y vive como niño. Y todo es como niño. Y ya, negocio de niño. Todo chiquito. Casita chiquita, todo de niño. Todo de niño. Entradas de niños, nomás para vivir, para sostenerse.
Le digo, Señor, bendíceme porque quiero bendecir la iglesia. Ajá, mira Salomón vino y le presentó a Dios una gran ofrenda. Y dice, lo bendijo Dios. Amén. Mire la Biblia, David, Dios lo bendijo. Y de no tener nada, pastor de ovejas. Amén. Allá andaba viendo las ovejas que no van a comer el lomo y peleando con ellos. Pero cuando menos habló, fue a ser rey. ¿Por qué? Porque aquel estaba chiquito, todavía se le miraba en sus ojos la sangre azul que tenía por dentro. Eso no lo podían tocar. Aunque lo habían separado sus hermanos por ser pequeño, y era el único que mandaban a cuidar la oveja. Gloria al Señor. Pero había una gloria y una gracia de Dios en su vida que lo hacía ser príncipe y sacerdote. Y cuando preguntaban, ¿cuál es el muchacho? Y miraban a aquellos hermosos y grandes y rubios, y decía Dios a Salomón, ese muchacho no es, ese no es. Y decía, ese no es. Allá el otro más, porque ninguno de los que está aquí es. Y cuando tengo uno allá que está pastoreando la oveja, mándamelo a traer. Cuando llegó y lo quedó viendo, yo le dije, oye, sí, está feo, ¿verdad? Sí, porque ese chiquitito, ese es el que yo digo. Ese es el que va a ser con toda mi corazón. Ese es el que no va a tener miedo de gigante. Ese es el que me va a honrar. Ese es el que me va a decir, Jolía, gloria al nombre de Dios, te voy a cortar la cabeza. Ese es el que va a ir a quitar los 100 prepucios a los filisteos. El que no le tiene miedo a gigantes. Ese es el más gigante. Ese es el que se mete y rompe la fila. Ese chiquitito es el que me cree. Tremendo, ¿no? Pero es que hay chiquititos que no le creen, ni grandes que no le creen. Pero David se metía entre las filas del escuadrón enemigo. Rompía. Con Cristo. Aleluya. Un día le dijo David a dos de sus ejércitos, dos soldados, para ver si eran como él. Vive Jehová, dice. Mira el ejército allá y ellos van a conquistar. Y están bien amurallados la ciudad y los soldados. Y queda viendo a sus hombres. ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo que están en Jerusalén? Escuchen, oyeron la palabra dos. Cuando oyeron esos dos, dice que rompieron filas en medio del ejército. Y esos dos salieron como una cena. Esos dos solo se les miraba el polvo que iban. Pero yo me imagino cuando esos hombres iban mirando aquella línea de soldados. Yo me imagino a mitad del camino corrían. Cuando iban por la mitad, sacaron su espada. Yo no sé que esos hombres hoy iban pensando en victoria. Ellos hoy iban pensando, yo voy a llegar al pozo, nadie me va a detener. Había bastantes soldados, pero no tenían miedo. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los que creen en el Dios de la gloria, en Jesucristo, su Hijo amado, a ellos se los he dado. Y esos hombres corrían y sacaron el agua. Gloria a Dios. Pero que Dios, pastor, tenemos una radio a los valientes que van a romper el vidrio. Los valientes que van a poner esa aplicación y empezar a orar. ¿Sabe qué yo le dije a Dios, Señor? Yo necesito una iglesia. Y no había muchos valientes, había valientitos. Y no tenía dinero. Y yo empecé a orar. Señor, no hay dinero, la gente pura, sí, hermana, no, ahí está, puras mujeres solas, mujeres que mantenían su hogar solas. Sí, mujeres solas. Estaba la hermana Nora, estaba la hermana Elizabeth, estaba el otro que casi lo dejaba la mujer, toda gente apaleada. Yo le dije, Señor, yo quiero que me use porque esta gente no se atreve todavía. Y a mí dame provisión. Y empecé a orar. Y Dios siempre me daba provisión. Y Señor, aquí estoy, yo orando. Necesito pagar la renta. Faltaban $1000. Ahí estaba, orando. La hermana Nora se le pegó lo del pastor. Un día vino y no había cómo pagar la renta. Gloria al Señor. Y vino ella y ¡pah! Aquí está. Dios la bendigo. Vino la hermana Noemí, también sola, criando a sus hijos. Y ese día Dios como que no me salió para la renta a mí, de mi dinero no tenía. Y vino la hermana Noemí, ¡pah! Pastor, aquí está. Dios puso un cheque en mi cuenta de banco. Y yo estaba quedando callada. Pero yo sé que Dios lo hizo después de una predicación. Y vine y pagó la renta y nunca nos cerraron el templo. Gloria al Señor. Después Dios dijo, te vas a mover, Salvador. Y yo dije, Señor, y el chino, firma el contrato, firma. Yo digo, no, la sangre de Cristo tiene poder. Dios me dijo que yo iba para el otro lado. Y voy para el otro
De verdad. Y muchos se fueron. Y yo cuando vi al enemigo, yo dije, no, no son los hermanos. Dios lo bendiga de rodillas. Papá, aquí estoy, tú eres fiel. Papá, aquí estoy, tú eres fiel. Y aquí estoy al otro lado. ¿Y cómo hago? Gloria al Señor. Y la semana de la renta, la última semana, ese día salía cabalitos, $1000. Dios mío, gracias. ¿Cómo fue? ¿Quién fue que nos dio? Ya llegó un hermano que tenía guardado todos sus días mujeres. ¿Sí? Mujeres solteras, Dios ha usado tremendamente. Gloria a Dios. Pasa una llamada de Guatemala. Dios me dice, ella es una señora. Y empieza a profetizar y dice, mira, tengo una palabra de Dios y me empieza a declarar todo. Dice, Dios dice que va a llevar 3 personas que van a sostener la iglesia financieramente, que oren para que Dios lo bendiga. Que no paren de clamar para que Dios bendiga. Esos son los, y me dijo así estas palabras, esos son los futuros ministros. Ora para que Dios los bendiga, porque ellos van a dar sostenimiento. Son 3 personas. Y me he parado a declarar, yo sé que están en medio de nosotros. Amén. Así que si esa persona siente que Dios empiece a orar, empiece a aplicar. Si le estamos ofreciendo uno más grande, diga, no, yo no quiero estar así, pero quiero más grande. Amén. Empiece a honrar a Dios y usted va a ver cómo Dios lo honra. Empiece a ser fiel con lo poco y usted va a ver cómo Dios es fiel con lo poco y con los muchos también. La iglesia es fiel en lo poco, también es en lo mucho. Si usted no es fiel con 5 pesos, no va a ser fiel con 200. Si a usted le duele venir y dar un poquito, le va a doler dar un montón, porque cree que es mucho, porque cree que todo lo que tiene es por su fuerza, por Dios. Y no, usted lo que tiene es porque Dios le ha permitido tenerlo. Usted no es por acá. No. Tuve una compañía trabajando para el Estado, para el gobierno, acá. Tenía casi 60 personas trabajando con todas las herramientas, carros y todo. Bien. Y tenía como 7, 8 personas que estaban ayudándome a guiar los grupos. Y bien pagados. El que menos ganaba $13.50 la hora. Y un día yo vine y yo me paré firme y la iglesia venía empezando. Así estábamos como estamos ahorita. Pocos diezmaban, solo salía para pagar la renta. Y yo como cristiano un día Dios habló a mi vida. Y cuando Dios habla a mi vida, reúno a todos los empleados y les digo, ¿saben que yo estoy dispuesto a quitarles el 10% de la aseguranza y todo esto? Sí, ok, la persona que no diezme a mi iglesia, la persona no trabaja. Pero ¿cómo va a hacer eso si le gusta bueno, si no yo busco otro trabajador? Y el que no vaya a la iglesia tampoco. Escuche, yo estaba tremendo, ¿no? Ya, yo venía empezando, que estaba en mi primera mano, loco. Todavía tenía la loquera por dentro. Sí, todavía tenía la loquera por dentro. El problema es que cuando vieron que empecé a despedir los primeros 5, los otros 40 dijeron, mira, no me despidas, háblalo. Y allá yo tenía a alguien que se llamaba Saúl, en la puerta de la iglesia, porque estaba trabajando con Saúl, éramos 2 socios. Y Saúl era más loco que yo, fue el que me predicó. Imagina, un loco se gana a otro loco. Y los 2 locos, yo los estaba usando para bendecir la iglesia. Y Saúl estaba, y decía, a ver, merengue. Ah, no ha venido, merengue, llegaste tarde. Cuba, llegaste tarde. No, ya cuando terminó me vas a presentar el lunes, pues ya la otra semana. ¿Por qué? Porque yo tarde a la iglesia. Escuche, la gente salía renegando de mí y del loco de Saúl. Cuando me reunía que todo eso, bueno, si no quiere trabajar, nadie lo toca. Si no quieren, nadie lo obliga, pero aquí no hay trabajo. A los 2 meses, aquellos que firmaban y ofrendaban, muchos vivían debajo del puente. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Dónde vivían? ¿Dónde los íbamos a traer para que trabajaran? Debajo del puente. Yo los vi después de 2 años en su casa con su esposa, en casa y sus hijos. Yo los vi como Dios los prosperó. ¿Y saben cómo los hizo? A la fuerza. Y no estoy superando, pero yo no era cristiano con experiencia. Yo venía empezando y hice esa locura. Pero cuando menos acordé, los hice sembrar y ellos cosecharon. ¿Y saben cuando esta gente hablaba? Me decía, usted es el mejor patrón que yo he conocido. ¿Me entiendes? Aquella gente ya decía, no, descuéntemelo de un solo. No, le digo, usted tiene que venir, llevarlo y orar por sus diezmos de ofrenda. Y la gente contenta. Y cuando menos acordaba, yo hasta le subía cuando lo miraba más fiel. Y no se permitía que ahí hubiera música mundana porque Dios
era un cristiano. Yo en la iglesia que me crecía era cristiano muerto por bravo. Y así era. Pero vi gente bendecida. No, ahora no lo hago, hermano. No venía empezando. No vaya a caer. No. Ya no. Te veas bendecida. Ahora le voy a decir. La iglesia en 5 años llegamos a tener 600 miembros. Pero Dios usó a 2 locos. Dios le dio trabajo a 2 locos. No, ¿a quién le dio trabajo Dios? A 2 locos. Los 2 locos los sacó de la droga y del alcohol y les dio trabajo. Y los puso como jefe. Y los miraban como jefe. Y los 2 locos no hablaban inglés. Y el otro confundía al otro cuando hablaban inglés para hablar con los jefes. Amén. Y eso no le decíamos, you need to pay more money. Y los ofrecía. Amén. Y la iglesia empezó a subir financieramente, empezamos a entrar a la radio, empezamos a buscar otro local más grande. De manera, hermano, que llegamos a venir nosotros y empezamos y trabajamos. Solo yo metí $175,000 en una iglesia que usted va a ver que está allá por el frente de Compare Food, que no se terminó el trabajo. Mandé a traer mis hermanos que eran profesionales en la construcción y empezamos a construir y nadie nos pagaba nada. Y ahí estábamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero a veces nosotros, ¿cómo Dios nos paga si no somos fieles? ¿Verdad? Si yo, por el tiempo, pero aquí hay personas que den testimonio. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y deshonramos a Dios en todo. Y la iglesia siempre la dejamos por último. Dios le habla en el libro de Isaías y dice: vosotros tenéis vuestras casas artesonadas, las tenéis bien arregladas, mas voltead a ver la casa de Jehová, cómo la mantenéis desolada. Hay personas que no se toca la conciencia para arrancar todo. Barrera. Gloria a Dios, porque la vez pasada vi una actitud de una hermana que trajo unas plantas que se miraba bonita, y cada vez que la miro me alegro y dice: buena actitud. Amén. Pero esa actitud debe tener todo. ¿Usted cree que Dios no lo mira? ¿Usted cree que Dios no se alegra cuando usted va y dice: para la casa de Dios? ¿Usted cree que Dios no viene y dice: pastor, pero por allá le voy a limpiar? Y cuando está acá pone un cántico adorando, alabando a Dios. ¿Usted cree que Dios no se alegra cuando usted viene a orar en las madrugadas por otro hermano, por otra hermana? ¿Usted cree que Dios solamente ve así? No. Dios honra lo que lo honra, eso dice la palabra, y que Él se alegra con todas estas cosas. Pero a veces nosotros tomamos el sacrificio de Jesús como que si fue nada, no hizo nada por nosotros, y por eso no tenemos que hacer nada. Si Él dejó a su iglesia, ¿y quiénes somos su iglesia? Somos nosotros. Él dejó predicadores para que predicaran las palabras. Amén. Y si nosotros paramos de predicar, porque usted no quiere predicar, ¿quién va a predicar? Van a predicar las piedras. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Por qué quieren callar a la gente cuando habla de mí? Si ustedes hacen callar a esa gente y la someten a callar, entonces ustedes van a oír las piedras hablar. Balaam. La Biblia habla del libro Apocalipsis de Balaam, la rebeldía de Balaam. Un ángel enfrente de él perdió la visión por amor al dinero. Va a dar algo que no tiene que dar. Y viene y dice que una mula, bestia de carga, empieza a hablar del profeta y refrena la locura del profeta. Y le dice: ¿por qué me estás pegando, Balaam? Me has pegado, yo soy la mula en la que tú cabalgas. ¿Cuánto tiempo he cabalgado contigo? Y te he llevado donde tú has querido. Y yo he sufrido todos los golpes. Y tú me estás golpeando, Balaam. ¿Y sabes qué le dijo Balaam? No solo te golpearía, si yo tuviera una espada, le dijo: la mula te mataría. La mula estaba hablando, no había visto el milagro. Y todavía le estaba diciendo: te mataría si no estuviera. Y entonces le dijo: ahí es donde el ángel se le pareció y vio que había un ángel con una espada desenvainada. Aquella mula le estaba salvando la vida a Balaam. Por eso se detenía, por eso se hacía a un lado, porque sabía que Dios estaba invitado contra Balaam, porque iba a un lugar donde no tenía que ir. Hasta entonces entendió el mensaje. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que pasen para que nosotros no nos vayamos para otro lado. Balaam lo iba a matar el ángel y le ocurrieron problemas. ¿Y cuáles fueron los problemas que le ocurrieron? La mula no quería pasar por el camino. ¿Cuáles fueron los problemas? Usted no tiene mula, pero a veces puede ser el carro. ¿Sí? ¿Sí? El carro no le quería frenar. Imagínense que ponía a renegar y que estaba ahí a buscar esperando y va a haber un gran accidente que Dios lo está liberando. Balaam iba a dar un mensaje porque el rey le dijo: ven, porque te voy a dar una buena recompensa. Plata. Eso le dijo: te voy a dar plata. Sea que Jehová hable mal o bien a favor de mí, yo te recompensaré.
Así le dijo. Miren, si yo soy muy de bueno, pero Dios no quería. Y la mujer le revolcaba. Y nada, la volvía a prender. Y la mujer le dio por el otro lado. Hasta que le abrió los ojos. Y le dijo, no te conviene ir. Lo que estás haciendo no te conviene. Tu bendición como profeta yo la tengo acá. Aquí voy a abrir la puerta. Amén. Dice que Dios refrenó la locura del profeta. A veces Dios nos refrena con su palabra. Dios se ponga de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Y si hay personas en este momento que sienten que Dios le ha hablado y necesita arreglar su vida con Cristo, amén, que necesita darle a Dios esas 2 horas, el viernes, el martes. No, eso es de valentía. Dale 2 horas que están, es de valentía. Es de hablarle a tu jefe, pero bien orado y bien ayunado. Pero antes de eso, voy a ver si me aguantan, ¿no? Prométete con Dios y va a venir Dios a tu ayuda. Dios honra el paso de fe. De lo que Dios honra es el paso de fe. ¿Entiendes? Hay muchas personas que hacen que del trabajo, que se vienen bien así, de bien están escuchando la palabra de Dios y se esfuerzan un poco. Hay otros que dicen, no, es que no bien sucio y ponen todos los pretextos del mundo, pero así sucio se van a sentar al pueblo, allá a ver la televisión. Así sucio, no, es que mañana no le va así sucio, se acuestan a las 12 de la noche, a las 11 de la noche. Siempre administrado su tiempo, no por Dios, por otra cosa. Pero a la iglesia no. Porque ¿qué va a decir el hermano? Y eso es de valiente. Yo creo que si eres socio, si hay una persona que quiere hacer el compromiso, puede pasar al altar tuyo, ¿verdad? Así como la valentía del hermano, eso se llama fe. Cree que Dios va a hacer la provisión de él. Sé que hay otra persona, no sé si hay otra persona que Dios le está hablando. Le está hablando, necesitas compromiso, necesitas creer, necesitas fe, necesitas empezar a ver lo que eres realmente. Estamos viendo como una visión bien baja, como algo que no era de Dios. Dios no te ha llamado como para ser